habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para
la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón y el anhelo de mi corazón, de mi Dios les bendiga a todos. Quiero en este momento compartir con ustedes la palabra del Señor. La temática que hemos estado trabajando desde la semana pasada, vidas cambiadas por Jesús. Hemos visto varios personajes bíblicos con los cuales Jesús tuvo un encuentro y sus vidas desde ese momento empezaron a ser cambiadas. Decía que el hecho del tema vidas cambiadas por Jesús no implica el hecho de hablar de un producto terminado. Pues creemos que en la iglesia cada uno de nosotros está constantemente en un crecimiento, en una transformación de vida. Entonces, además de decir vidas cambiadas por Jesús, podríamos añadir vidas que están en constante cambio gracias a Jesús. Y hablábamos de Mateo, el publicano, el trabajador del gobierno, que fue transformado por Jesús, se convirtió en uno de los apóstoles, uno de los seguidores de Jesús, que por consiguiente continuó con el ministerio y la palabra del Señor, llevando las buenas nuevas, el evangelio a muchos otros lugares. Hablamos de aquella mujer que también ante un encuentro con Jesús, su vida es cambiada, toca el manto del maestro, aquella mujer de flujo de sangre, y su vida desde ese momento en adelante empieza a tener un cambio. Pero también a veces pensamos que solamente quienes necesitan un cambio de vida son aquellos que están fuera de la iglesia.
aquellos que normalmente salimos a las calles o tocamos puerta a puerta y hacemos lo que en la iglesia llamamos evangelizar, que es ir y llevar el mensaje, las buenas nuevas de salvación. Pero dentro de la iglesia también hay personas que necesitan ser cambiadas por Jesús. De hecho, usted y yo, que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo, necesitamos un cambio cada día. Pero hay personas que se creen moralmente religiosos y se creen moralmente correctos, religiosamente correctos más bien, y creen que no necesitan un cambio. Y este es el caso del personaje que en este momento vamos a tratar. Y vamos a hablar sobre la vida de Nicodemo, un religioso que necesitaba un cambio. Un religioso que necesitaba un cambio. Y es que ya de hecho pareciera que el hecho de una persona ser religiosa implica no tener ningún cambio o no necesita un cambio. Pues si ya está del lado de aquellos que siguen a Dios, siguen su palabra, siguen a Jesús, pareciera que no necesitaran cambio, pues ya ellos están en las filas del Señor. Pero sin duda alguna, cada uno de nosotros necesitamos un encuentro con el Señor que cambie nuestra vida, aún estando dentro de la iglesia. Porque dicho sea de paso, el estar en la iglesia no garantiza que nuestras vidas sean unas vidas cambiadas. El estar en la iglesia no garantiza que nos hayamos convertido al Señor. El estar en la iglesia no implica que somos parte del reino de los cielos. Porque cada uno de nosotros, como Jesús bien lo va a decir, y Juan el Bautista y todos los que predicaron la palabra del Señor, cada persona que se acerca a Jesús necesita arrepentirse y convertirse. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos muestra a este personaje bíblico el cual estaremos tratando hoy, y es Nicodemo. Dice, el texto bíblico que vamos a tratar está desde el capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 15. Ahí está este fragmento del encuentro entre Jesús y Nicodemo. Pero en el versículo 2, a manera de conexión, en el capítulo 2, dice los versículos 23 y 24 lo siguiente. Capítulo 2 de Juan, versículos 23 al 24, dicen lo siguiente. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pareciera ser que el escritor de Juan nos muestra estos textos bíblicos para hacer una conexión con el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Pareciera ser que Nicodemo hacía parte de aquellos hombres y mujeres, aquellas personas de la multitud en los cuales el texto bíblico es claro en decir, muchos creyeron en él por causa de las señales que Jesús hacía. Quizás Nicodemo estaba hastiado solamente de letra, de doctrina, de enseñanza, y al ver a Jesús, este nuevo maestro que aparecía en escena, enfrentándose quizás a los maestros de turno de aquel tiempo, ve en Jesús algo diferente. Ve en Jesús no solo que predica, ve en Jesús no solo que enseña, sino que vive lo que enseña, y además de eso trae el reino de Dios a la tierra de una manera la cual ellos no habían podido transmitir, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo que las personas fueran libres de la cautividad del enemigo. No solo traía doctrina, sino que traía también señales. Por eso el Evangelio de Juan va a citar las señales de Jesús. Señales que anteceden un discurso o después de la señal viene un discurso. Entonces, Juan va a conjugar las dos cosas. Va a conjugar tanto las señales, eventos milagrosos realizados por Jesús, como relatos de enseñanza, relatos de sabiduría, relatos espirituales que Jesús va a traer. Entonces, el Evangelio de Juan sopesa esas dos cosas, pone en conjunto esas dos cosas, señales y también
enseñanza o discurso. Por consiguiente, la iglesia cristiana hoy en día también debe estar llena de un excelente discurso, de un excelente mensaje de la palabra del Señor, pero también tiene que ser una iglesia con poder, una iglesia que ocurran milagros, señales y prodigios, imitando de alguna u otra manera la forma en que nuestro Maestro, el Señor Jesús, vino a esta tierra a establecer el reino. No solo con una doctrina, no solo con una enseñanza, no solo con un discurso, sino también con señales. El libro de Hechos va a decir que Jesús estaba en esta tierra haciendo bienes y milagros según el poder que actuaba en él. Así que cada uno de nosotros debe ser nuestra oración, que la iglesia también esté llena de este conocimiento de la palabra del Señor y poder exponerlo, pero también llena de poder y de autoridad para hacer señales en el nombre de Jesús. Dice el capítulo 3 entonces, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un líder religioso, no era cualquier judío del común, no era cualquier persona del común, era un fariseo, una de las sectas judías celosas de la tradición, celosas de la Torá, celosas de la palabra del Señor. Pero además de eso, además de ser fariseo, era un principal, era una persona de renombre, podríamos decir que era un maestro distinguido entre la sociedad judía y entre el gremio de los fariseos. Pero este hombre se interesó por Jesús, como lo dije anteriormente, quizás por causa de las señales, quizás por causa de los milagros que veía hacer en Jesús, se interesó. Y dice el texto bíblico que este hombre viene a Jesús de noche. Quizás con un poco de temor de que sus compañeros fariseos o otros judíos pudieran verle a él de día, estar con Jesús, lo cual podría haber sido tildado de un rebelde, había podido ser tildado quizás de una persona que estaba traicionando la tradición judía o la religión judía, pues estaba siguiendo un nuevo maestro que nadie sabía con qué intención venía. Un maestro que entre otras cosas se quería atribuir a sí mismo que él era Dios y que podía perdonar pecados. Y Nicodemo se interesa por este nuevo maestro que aparece en la escena del pueblo judío y se interesa, pero tiene temor de sus amigos y prefiere mejor encontrarse con Jesús de noche. Dice el texto bíblico, el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algunos comentaristas dicen que pareciera ser que Nicodemo se aparece de noche a hablar con Jesús, pero como un representante de un grupo de fariseos que estaban teniendo cierta, digamos, intención de conocer a Jesús, pero enviaron a Nicodemo como mensajero a ver qué nuevas cosas tenía este maestro, qué nuevas cosas tenía Jesús para contarles. Pero cual sea la razón, si era que Nicodemo era un representante de un grupo de fariseos que se estaban interesando por Jesús y querían escuchar sus enseñanzas, o simplemente Nicodemo llega a él de manera personal y por un interés que él mismo tiene, lo importante es llegar a Jesús. Y cada uno de ustedes debe también tener esa intención de conocer más profundamente al Señor Jesús. Dice la palabra de que Jesús se encuentra con una mujer en un pozo un estanque de agua, en un pozo. Ustedes conocen el texto bíblico, allí Jesús comienza a hablar con ella y le dice, si tú supieras quién está contigo aquí en este momento, tú le pedirías agua y él te daría agua de vida eterna. Tanto fue el impacto de esta mujer, el encuentro que tuvo con Jesús, que ella va a sus compañeros, a sus paisanos, a sus amigos, a las personas que habitaban con ella, y les dice, he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
Y ante esta información que esta mujer les envía, ellos se interesan por conocer a Jesús. Encuentran a Jesús, están con él cierto tiempo y le dicen a la mujer después, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, creemos porque le hemos conocido, le hemos visto, le hemos escuchado y sabemos que él es el Mesías. Usted y yo necesitamos un encuentro con el Señor cada día que va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Aún siendo religiosos, aún practicando ayunos, vigilia, diezmar, ofrendar, leer la Biblia, orar, necesitamos día a día un encuentro con Jesús. Nicodemo, el fariseo, no puso por encima su religión, no puso por encima su conocimiento como fariseo y principal entre ellos, entre los judíos, sino que se inquietó porque algo había en él que le llevaba a pensar de que este maestro, este Jesús, traía algo diferente, algo que ellos no conocían. Usted y yo debemos acercarnos a Jesús y poder inclinar nuestro oído a Él y aprender de Él. Este fariseo comienza un diálogo a intercambiar ideas, palabras con Jesús, conceptos quizás que él tenía de la religión, y Jesús comienza también a hablarles acerca del reino de los cielos. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto debió confrontar mucho a Nicodemo, pues al igual que Nicodemo, los fariseos, los judíos, se sentían pertenecientes al reino de Dios. Y cómo Jesús viene a plantearle ahora a Nicodemo que es necesario que él nazca de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Quizás en la mente de Nicodemo pudo surgir la pregunta, pero ¿por qué voy a ser parte de algo de lo cual yo, según mi religión, hago parte del reino de los cielos? Y podemos estar como Nicodemo, participando de la iglesia, participando de un servicio religioso, participando de una lectura de la palabra, participando de contribuciones voluntarias que damos a la iglesia, participando de hábitos piadosos como la oración, el ayuno y la vigilia, y creyendo que por ese cúmulo de cosas que hacemos, ya somos hijos de Dios. Pero si ninguno de nosotros que estamos en la iglesia o que somos religiosos participamos de la religión cristiana, pues así es catalogada entre las religiones del mundo. Si pensamos que solamente es por eso, estamos cerrados, porque cada uno de nosotros necesitamos un nuevo nacimiento, y un nuevo nacimiento implica que su naturaleza, mi naturaleza, sean cambiadas por la palabra del Señor, sean cambiadas por la presencia y la persona de Jesús. Lo primero que Jesús le confronta a Nicodemo es, tienes que nacer de nuevo. A pesar de que eres participante de una religión, a pesar de que eres celoso en lo que practicas, a pesar de que eres un líder prominente, a pesar de que eres un maestro prominente, tú tienes que nacer de nuevo. Qué tremendo sería que Jesús se le apareciera o se me apareciera, me pongo en el plano imaginativo, me dijera, William, eres pastor, pero necesitas nacer de nuevo. ¿Qué me respondería usted que está allí escuchando esta transmisión? Quizás diría, pero ¿cómo así? Si no se supone que es el que nos predica, es el pastor, él conoce la palabra, nos las enseña, ora por nosotros. ¿Y cómo que Dios le va a decir que tiene que nacer de nuevo? Porque de pronto cada pastor o cada líder puede aprender de una manera pedagógica, puede aprender de una manera tipo académico la palabra del Señor, pero eso puede también que no esté haciendo vida en su vida. Podemos aprender la palabra de Dios de manera académica, podemos aprender la palabra de Dios de manera pedagógica,
enseñarla, instruir, pero esa palabra también tiene que hacer un cambio en mi vida. O si no, yo simplemente estaré siendo como aquellos que dice Pablo en Romanos, que son predicadores de la ley, pero que no la cumplen. Así que esto debió confrontar mucho a Nicodemo, al pensarse él como un participante del reino de Dios, como un participante del reino de los cielos, pero encontrarse con el amo y señor de ese reino y él confrontarle diciendo, tienes que nacer de nuevo. Impresionante, impresionante. Y cada uno de nosotros, para tener vidas cambiadas por Jesús, necesitamos nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este hombre no entiende la pregunta o no entiende la afirmación de Jesús y pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una pregunta obvia. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Se suponía que como maestro de la ley, como fariseo, como un principal entre los judíos, él debía conocer lo que los profetas dicen, de que Dios daría un nuevo corazón, de que Dios depositaría su espíritu sobre cada persona para que entonces pudiéramos obedecerle. Eso es nuevo nacimiento y Nicodemo debió haberlo conocido. Por eso Jesús le dice en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tremendo. El fariseo, Nicodemo, el maestro de la ley, no sabía algo de suma importancia, algo muy importante, y era que cada persona que desea participar y ser parte del reino de los cielos debe nacer de nuevo, ser lavado, ser limpiado, cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne, ser depositado el Espíritu de Dios para poder obedecerle y entonces convertirnos en una nueva criatura. Sorprendente que quizás muchos pastores en la actualidad predican un evangelio diferente y no hablan a las personas de que deben nacer de nuevo y que deben cambiar su vida. Usted que me está escuchando en este momento, su vida, mi vida debe cambiar. Me convertiría en mentiroso si te dijera simplemente que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere sanar, que Dios te quiere bendecir, pero haría mejor trabajo si te dijera, Dios quiere salvarte, cambiar tu corazón, cambiar tu vida y todas estas cosas, sanidad, bendición económica y cualquiera sea otra bendición, vendrá por añadidura a tu vida. Lo primero que tú y yo necesitamos es ser cambiados por Jesús. Y como Nicodemo, o como Jesús le dice a Nicodemo, nacer de nuevo. Esta conversación entre Jesús y Nicodemo pareciera que no cumplió ningún efecto en la vida de Nicodemo, pues el relato bíblico no nos muestra cuál es el resultado de este encuentro con Jesús. Allí en ese capítulo 3 del Evangelio de Juan termina la conversación, Jesús sigue hablando de la vida eterna, pero encontramos algunos versículos que nos van a poder llevar a pensar de que luego de ese encuentro con Jesús, lo más probable es que Nicodemo pudo recapacitar y pensar todo lo que Jesús decía. Hay un capítulo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículo 50, dice lo siguiente. Capítulo 7 del Evangelio de Juan, el versículo 50 dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?
Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Querían juzgar a Jesús en ese momento y Nicodemo sale a la defensa de Jesús diciendo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre primero si no le oye antes? Como que diciendo, permítanle a Jesús hablar y luego ustedes podrán juzgar bien o mal la vida de Jesús. Sale Nicodemo a la defensa de Jesús y pareciera que ya desde ese relato del capítulo 3, Nicodemo viene pensando en todas las palabras que Jesús le dice, al punto de que es capaz de levantarse en medio de los demás fariseos, en medio de los demás judíos, y defender a alguien que estaba echando a perder la religión establecida en aquel momento. Y más adelante, en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, encontramos una vez más a Nicodemo participar de algo muy importante. Evangelio de Juan, en el capítulo 19, capítulo 19, versículo 39, dice el texto bíblico: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Me fascina por cómo el escritor del Evangelio de Juan nos recuerda la noche, nos recuerda esa noche. Y ahora al final diré algo muy importante. Nos recuerda esa noche de ese encuentro con Jesús, dándonos a entender quizás algo sucedió esa noche en el corazón y en la vida de Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. En la muerte de Jesús, Nicodemo se aparece junto con José de Arimatea para colocar en el cuerpo de Jesús, como era la costumbre, especias aromáticas para que fuese colocado en el sepulcro el cuerpo muerto de nuestro maestro. Nicodemo, a pesar de toda la afiliación que tenía con los judíos y fariseos de aquel tiempo, y sabiendo y entendiendo que catalogaban a Jesús como un traidor, que catalogaban a Jesús como alguien que venía a traer una nueva doctrina, una nueva enseñanza, que era alguien que invalidaba el sábado, que quería estar por encima de Abraham, de Moisés y de los profetas, Nicodemo se arriesga a llevar especies aromáticas para el cuerpo muerto de Jesús. Yo creo que del capítulo 3 nos deja de pronto un silencio en la vida de Nicodemo, nos deja un silencio en la vida de este hombre, pero nos muestra ya al final del Evangelio que algo sucedió en ese encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. Una vez más, el religioso, el conocedor de la ley, el que enseñaba, el que la practicaba, el que era un principal, necesitaba un cambio. Y esa noche algo sucedió. Algunos de nosotros a veces no queremos renunciar a cosas que nos amarran a nuestra vida o en nuestra vida. Y tratamos a veces acudir a Dios, a Jesús, de una manera oculta. Quizás no yendo a la iglesia, sino teniendo conversaciones muy cerradas con un pastor, con un líder, con un hermano, para que nos hable de Dios. Pero no me atrevo a asistir a una congregación o a un grupo pequeño en una casa, una célula o una casa de oración, porque tengo pena y vergüenza de que me vean otros que ya me habían visto en el mundo, en una vida religiosa quizás diferente, y verme interesado en la persona de Jesús. Nicodemo esa noche marcó su vida. Ese encuentro con Jesús esa noche fue crucial,
o es fundamental. Y cómo quisiéramos tener, el Evangelio nos permitiera ver los días de la vida de Nicodemo, noches cuando quizás perdía el sueño pensando en lo que Jesús le decía: es necesario que nazcas de nuevo. No creas que porque tienes una vida religiosa muy piadosa ya haces parte del reino de los cielos. Tienes un problema en tu corazón, tienes un problema en tu interior y necesitas nacer de nuevo. Hoy el Señor también nos dice a cada uno de nosotros que necesitamos también nacer de nuevo. Y es que el nuevo nacimiento tampoco es algo que es producto terminado. El nuevo nacimiento inicia cuando tú y yo abrimos nuestro corazón al señorío, a la autoridad y al pastoreo de Jesús, pero ese nuevo nacimiento continúa. Pues se entiende que una persona que nace como un bebé indefenso que necesita del cuidado de personas mayores para poder crecer y formarse como persona. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, nacemos como niños, como bebés espirituales que cada día, cada noche necesitamos la ayuda de otros que están avanzados, que están más crecidos, nuestros hermanos mayores, para que nos ayuden a caminar en este camino del Evangelio. No piense usted que por ayunar, vigilar, diezmar, ofrendar, leer la Biblia, orar, ya su vida lo es todo. Eso es muy bueno y le animo a que lo practique. Me animo cada día a mí mismo de practicarlo. Pero lo importante es que todas esas prácticas religiosas se vuelvan para usted y para mí vida. Se vuelvan para usted y para mí una forma que Dios va a utilizar para que cada día en usted y en mí se vaya formando una nueva criatura. ¿Qué nueva criatura? La imagen de Jesús, cada día formada en usted y en mí. No creamos que solamente por asistir a la iglesia y hacer prácticas religiosas ya he salvado mi responsabilidad con Dios. No, necesitamos nacer de nuevo, al igual que este religioso fariseo que necesitaba un cambio de Jesús. ¿Necesitas tú un cambio de Jesús? Qué bueno sería que pudieras hoy orar al Señor y decirle que también, aunque has practicado una vida religiosa muy buena, aplaudible ante los ojos, la vista de los hombres, necesitas nacer de nuevo. Necesitas que tu vida cada día esté en constante cambio con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra, y que cada día en ti y en mí se vea la persona de Jesús. Permíteme orar por ti que estás allí conectado en este momento. Señor y Dios, te doy gracias por cada persona que en este momento está conectada, Señor. Por cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, y que entiende que cada día necesitamos ser cambiados por ti, Jesús. Que a pesar de nuestra vida religiosa, piadosa, practicando cosas que son muy buenas, necesitamos cada día que nuestra vida sea cambiada, Señor. Al igual que fue la vida de este fariseo Nicodemo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que cada persona se encuentre contigo, Señor. Y que a pesar de que lo quieran hacer de manera oculta, como lo hizo Nicodemo, Señor, puedan ellos pensar y reflexionar en lo que la palabra de Dios dice con respecto a mí, con respecto a cada persona que está escuchando, Señor. Y cómo tu palabra nos motiva a vivir una vida de cambio, a vivir una vida transformada en pensamientos, en palabras y acciones. Líbranos, Dios, de tener una vida religiosamente buena, pero vacía, Señor, como la tenía Nicodemo. Muchas prácticas muy buenas religiosamente hablando, pero necesitaba un cambio en su corazón. Un cambio que ni él entendía siendo un maestro de la ley. Un cambio que ni él entendía siendo fariseo, Señor. Pero que al encontrarse con Jesús, entendió que necesitaba ser cambiado por ti. Cada uno de nosotros, Señor,
necesitamos cada día ser cambiados por ti. Ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente y que Él te ayude, me ayude, nos ayude cada día a que nuestras vidas sean cambiadas por Él. Y que a pesar de tener una vida religiosa de manera correcta, podamos entender que cada día necesitamos un encuentro con Jesús de la misma manera que lo tuvo el fariseo Nicodemo. Dios te bendiga, Dios te guarde a ti y a los tuyos. Muchas bendiciones.